primer cuatrimestre. Le damos OK a grabar. El último encuentro del primer cuatrimestre de este año, retomaremos con Mónica Torres y Blanca Sánchez los temas del seminario al comienzo del segundo cuatrimestre, el lunes 1 de agosto. Esta ocasión, y como habrán leído, bajo el título El sufrimiento en los niños, haré una introducción. Luego Ludmila Maliszewski presentará su lectura de un caso clínico publicado, que figuraba en la bibliografía. Ahora vamos a subir al chat la bibliografía y ella hará mención cuál es el caso. Y luego nuestra amiga Ana Ruth Nájles de Madrid hará un comentario y luego conversaremos todos, como siempre. Brevemente las presento. Ludmila Maliszewski forma parte de Enlaces desde hace varios años, es miembro de la EOL y del AMP y colaboradora docente del ICDEVA. Tiene varios artículos en Enlaces y en diversas publicaciones y ha participado ya en varias instancias de la EOL, de la escuela. De Ana Ruth, a quien la mayoría ya conocen, primero quiero decir que es una amiga de la vida, y es parte de Enlaces desde siempre. Ha hecho y publicado muchísimas cosas, solo diré algunas. Ha sido miembro del Consejo y presidenta de la EOL, es AME de la EOL, la ELP y la AMP. Es actual docente del Instituto del Campo Freudiano en España y del NUCEP de Madrid. Es autora de los siguientes libros: Una política del psicoanálisis con niños, de 1996, El niño globalizado, segregación y violencia, del 2000. Estos dos están agotados, pero hasta que se reediten, quienes quieran consultarlos están en la biblioteca de la EOL. Problemas de aprendizaje y psicoanálisis, del 2008, ya este y el que voy a citar ahora, publicados en Grama, y Delicias de la intimidad, de la extimidad al síntoma, del 2012. Bueno, comenzamos. El niño como objeto de goce. Debo decir que en el libro de Alejandro Daumas, La dignidad del niño analizante, el primer artículo de ese libro se titula El niño como objeto aliberado, y el segundo subtítulo de ese texto es El niño objeto de goce. Es decir, que mi título es casi una cita: el niño como objeto de goce. Dos pequeños epígrafes. Uno, el primero de Lacan, de la nota sobre el niño, de los otros escritos. Dice Lacan: en la concepción elaborada al respecto por Jacques Lacan, se refiere a lo que había situado en los dos párrafos anteriores, es decir, la función de residuo de la familia en lo irreductible de una transmisión que implica la relación con un deseo que no sea anónimo, y las funciones de la madre, por la marca de un interés particularizado, y del padre, en tanto su nombre sea el vector de una encarnación de la ley del deseo. Dice Lacan, en la concepción elaborada al respecto por Jacques Lacan, lo que les acabo de resumir, el síntoma del niño se encuentra en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. El segundo epígrafe es de Éric Laurent, de un texto que voy a tomar, Las nuevas inscripciones del sufrimiento del niño, que está en la Enlaces número 12. Publicado también en la compilación de Éric, que se tituló El niño y su familia, creo. Dice Éric: el niño es el objeto A, y es a partir de allí que se estructura la familia. El niño es el objeto de goce de la familia, no solamente de la madre, sino de la familia, y más allá de la civilización. Bien, esto que voy a hacer es solo una introducción para luego de la presentación de Ludmila y el comentario de Ana, que conversemos. Y verán que si bien mi tema de trabajo del año era la lengua materna, o más bien su distancia con la lengua,
no solo traté de acomodarme al tema de este encuentro, sino que intenté continuar algo del muy interesante comentario de Graciela Musacci de la clase pasada, de la conversación que produjo. Quizás, a fin de cuentas, lo que lograremos cernir en las presentaciones y la conversación no esté tan lejos del problema que intentaba sostener y parecía que estaba discontinuando. En fin, veremos. Freud hizo de la idea o categoría de niño, va cobrando forma recién la burguesía, la revolución industrial, el Estado-nación y la vida privada, parte central de su descubrimiento, es decir, un sujeto del inconsciente. Pero además produjo una subversión radical sobre la idea que había del mismo hasta su invención del psicoanálisis, por la cual podemos decir que así como hay sexualidad infantil, o en la infancia, o en los niños, así también, por lo tanto, hay sufrimiento. Dado que no hay relación sexual y que no hay otro, o lo que Lacan escribe como ese de atachado en el ser hablante, del encuentro entre una lengua y un cuerpo, vía lo que Freud introdujo desde el comienzo de su obra, como las vivencias de dolor y de satisfacción, existe la posibilidad cierta de un quantum de sufrimiento. Tanto en la vida como en el análisis, estando el sujeto analizante siempre en posición de hijo, verificamos esto por vías como el recuerdo en un arco y el deseo en el otro extremo del arco, entre la repetición y la invención, estando siempre acechante la experiencia del afecto fundamental, la angustia, a lo que Lacan en la tercera llamará incluso el fundamento de todo síntoma. Freud puso un nombre al agujero que dichas inexistencias, la relación sexual y del otro, producen. Lo llamó desamparo original, Hilflosigkeit, muy difícil de decir en alemán. Y no solo con este término desbarató de plano toda idea de unidad para el sujeto que nombrábamos del inconsciente, sino que instaló en el núcleo de su ser una alteridad fundamental. Podríamos entonces decir que al lugar siempre de algún modo velado de tal desamparo, va fundamentalmente el síntoma, más aún si lo entendemos como modo de gozar del inconsciente, es decir, del truco o invento que tapa el traumatismo, el agujero traumático. Debemos entonces poder aprender que es también imposible la pretensión de evitar la posibilidad del sufrimiento en el niño, en los y las niñas, o más precisamente en un niño. Y asistimos hoy quizás a un intento desesperado, tanto de evitarlo, por la vía de complacer todos sus caprichos y atiborrarlo de objetos o recompensas, así como de desconocerlo o dejarlo en manos del discurso terapéutico o de la ciencia. Extremos que no solo terminan pareciéndose, sino que tienen como consecuencia una proliferación de diversas alteraciones o trastornos, en general en los cuerpos, que vienen a poner un falso o desplazado nombre al sufrimiento y a la vez sus tratamientos al no producir ningún verdadero alivio o ninguna verdadera posibilidad para el niño de construir su saber hacer con eso, con el sufrimiento. Respecto de este sufrimiento que pueden producir las diversas manifestaciones, marcas, reaperturas de aquellas carencias en el otro, que nos dejan siempre en cierto desamparo, o al menos nos dejan su cicatriz o sus cicatrices, lo que solemos llamar las neurosis han producido, podríamos llamarlo así, defensas, tapetos, recursos, para los cuales gracias a Freud y Lacan tenemos conceptos para designarlos. Hipocastración, nombre del padre, metáfora paterna, falo, fantasma, S1, etc. Todas funciones vehiculizadas residualmente en la familia
o que el niño toma o usa del sustrato o humus lenguajero de aquello que le ha hecho de familia o que le ha hecho de lo familiar. La ausencia, el rotundo fracaso, lo demasiado fallido, aunque siempre lo son en algún grado, de dichos recursos, encarnan para el psicoanálisis una enseñanza sobre el agujero en la estructura, sobre aquel desamparo y alteridad, así como sobre la dimensión siempre en fracaso de las funciones, lo que muestran de modo radical la psicosis o los autistas. Aún en el mejor de los destinos, digamos, en lo que Lacan llama los casos más complejos, pero más en particular a la intervención de un psicoanalista, el niño, además de ser un sujeto sufriente, que puede sufrir y de hecho sufre, es centralmente un objeto, un residuo más o menos liberado de su otro o sus otros, y que deberá, por ejemplo, vía un análisis, convertirse en un sujeto y quizás producir un síntoma, en el sentido analítico de este término. Además, estas nociones, digamos, de base, deberemos agregar ciertas coordenadas de nuestro malestar en la civilización. La caída del padre, diría yo más que del patriarcado, o podríamos decir de la caída de la posibilidad de encarnadura de aquellas funciones de las cuales hacía una especie de lista, lo que denominamos, esta caída la denominamos de diversos modos, ¿no? Caída de las grandes tradiciones, de los grandes relatos o caída de los ideales, lo que Eric Laurent llama también, por ejemplo, dimensión trágica del padre. A esta caída le corresponde en lo social una proliferación multiplicada de objetos posibles de confundirse con o de ocupar directamente el lugar del objeto A. Que siempre solo tenemos sustancias episódicas, como planteaba tempranamente Lacan, respecto incluso de las recortadas del cuerpo. Y correlativamente a esta caída y a esta proliferación de objetos, presenciamos un empuje al goce y al consumo, y no a la prohibición, y una correlativa no operatividad de significantes que puedan ser elevados, distinguirse u operar como especiales, como amos, y que pudieran favorecer o facilitar operaciones de representación, de identificación, etc. Ordenadas estas, de las cuales hago un mero pantallazo, por las cuales el niño dispondría hoy, digamos así, de menos posibilidades de defenderse y a la vez de mayores tentaciones o pendientes de goce liberado que le impedirían siquiera constituirse como lo que Lacan llama síntoma de la pareja parental. Y esta transformación del otro social, que por ninguna vía, ni siquiera científico-técnica, ha logrado resolver o suturar esas inexistencias inherentes a que somos hablantes, ¿no? De la proporción sexual, o del otro que pudiera disponer, ni del objeto que falta a la pulsión, ni del significante que falta para nombrar su ser, lo que es lo mismo que verificar que en vez de evitarle, puede producirle aún más sufrimiento al niño. Esta transformación tiene que tener como contrapartida entonces una posición aún más definida, férrea, diría yo, lacaniana del psicoanálisis, pues resta cada vez en este mundo, y podría hasta ser custodio, como uno de los pocos espacios donde el niño puede inventar, alojar y hacer más digno los arreglos que puede disponer como sujeto, inconsciente, fantasma, síntoma, etc., para hacer con su sufrimiento. Veremos con el recorte clínico que nos comentará Ludmila en su presentación, que un análisis puede hacer avanzar a un sujeto, aún tratándose de un niño, aún más allá de lo que acabo de decir. Además, como subraya Eric Laurent, en este texto, Las nuevas inscripciones del sufrimiento en el niño, uno de los textos que está en la bibliografía y que tomaré especialmente, prácticamente todo esto que acabo de introducir estaba en 3 referencias contemporáneas
y breves, acotadas de Lacan. Son todas de finales de los 60, son contemporáneas también de su invención del pase y de movimientos y cambios sociales que se estaban produciendo. Son inmediatamente anteriores o previas de su franca entrada en lo que solemos llamar su última enseñanza. La primera de dichas referencias es la alocución sobre la psicosis del niño, donde en referencia al mito que cubre la relación del niño con la madre, grabando, poniendo en referencia y en importancia la referencia al cuerpo, dice Lacan, se produce una elisión que no puede anotarse sino como objeto A. Cuando precisamente es este objeto el que ella sustrae de toda captura exacta, y no se la comprende, dicha elisión y dicha sustracción, sino oponiéndose a que sea el cuerpo del niño el que responda al objeto A. Lo que entiendo en la nota sobre el niño, Lacan llamará síntoma somático, cuando lo que sucede es precisamente dicha captura. La segunda referencia es la clase del 30 de abril de 1969, titulada precisamente Adentro Afuera, del seminario 16, de un otro al otro, que tomó Graciela Musacchi la vez pasada, diferenciando la solución perversa de la mel, hombre-ella, respecto de la orientación de la famille, mujer-él, ¿no? Una del lado de la perversión, el otro del lado de la familia neurótica. Y donde Lacan, en esos pasajes, introduce además el concepto del niño como objeto A liberado. La tercera referencia, más conocida, es la misma nota sobre el niño, que ya tomé en uno de los epígrafes, que está bastante tomada bien en el caso que nos trae Ludmila, como la lectura que ella hace sobre el caso, y en la que no me detendré, pues seguramente la retomaremos o la retomará. Dick Loran, al englobar estas referencias, nos hace notar que son tres textos no solo de una anticipación extraordinaria, sino fundamentales para pensar aún hoy al niño, en particular sus sufrimientos, así como para avanzar e intentar un cruce entre la última enseñanza de Lacan con el niño generalizado de nuestro tiempo, del que nos ha escrito mucho y nos ha enseñado mucho Ana Ruth Nägel, precisamente. Que niño generalizado en nuestro tiempo que aparece como ese niño amo, o tirano, o violento, pero sobre todo como ese niño liberado, que a su vez carga con el peso de constituir su familia y de producir una serie de construcciones enormes para las que no habría otro para acompañar o facilitar. Oscura libertad que lo deja suelto, sin amparo, liberado si quieren, con las posibles consecuencias estigmatizadas de trastornos y alteraciones, y a esos diagnósticos y protocolos también feroces. Esto, y eso creo que se trata de pensar hoy, en nuestro tiempo y quizás en esta conversación, no solo no lo escuchan en este abordaje, sino que taponan justamente con el niño objeto de goce sus posibilidades de, por medio del uso de palabras, construir con otro sus recursos o arreglo con las fuentes de sus sufrimientos, que no sea, por ejemplo, un mero sello sobre un objeto a ser nombrado para, como plantea Lacan en el Seminario 21, cuando no directamente ser entronado como el plus de algo, de gozar, gozado como resto desecho. Alejandro Daumas, hacia el comienzo de su excelente libro, seguramente junto con los de Ana Ruth, puestos en la bibliografía, que también recomiendo, nuestras referencias hoy para con Lacan, Miller y Loran, pensar la clínica con niños, nuestras referencias más cercanas. Alejandro hace al comienzo de su libro, en la página 11 más precisamente, una distinción interesante
entre el niño que del sufrimiento puede hacer unos tipos de síntomas. De un modo creo que original él organizó como síntomas para tener, ¿no? Es decir, ya en relación a algún otro. O bien el niño anudamiento, que tendrá que inventarse una solución sin otro a su desamparo. Él lo dice así, tomando a Lorán. Lorán ordena los síntomas de la infancia según dos tipos: los que tratan de la relación del sujeto con el otro materno y sus consecuencias; los que responden al anudamiento bajo el trasfondo de la forclusión generalizada, la función del síntoma en su estatus de letra y la suplencia necesaria. Común a ambos tipos es el lugar del niño como objeto de goce. Y dice que él llama a estos primeros, los de la relación del sujeto con el otro, es decir, que ponen en forma en relación al lazo, síntomas para tener. Bien, me parece que tomar algunos detalles de estas referencias de Lacan y cómo las engloba y lee Lorán, algunos que ya recorté y algunos más que podremos retomar en la conversación, nos pueden ser útiles para distanciar u oponer, a partir de lo dicho, la posibilidad de que el niño construya algún síntoma y hasta coordenadas fantasmáticas, más allá del otro, pero pasando por él o por construirlo o habiéndose servido de, e incluso que en ese trabajo o trayecto pueda pasar del niño objeto, del niño síntoma de la familia o de la pareja parental, al síntoma del niño, como va a presentar en su trabajo Ludmila. Es decir, que nos sirvan para oponer todo esto respecto del lugar bien pesado y bastante desamparado para el niño en nuestra civilización de goce, que sería el de la promoción del goce, más bien, ¿no? Objeto de goce en los modos liberales, neoliberales, capitalistas, de gozar, sufrir y anestesiar al niño o a este objeto coordenadas sobre las que seguramente Ana, con sus comentarios, nos permitirá avanzar aún más para pensar aún hoy la familia. Además me parece ineludible tomar este texto de Eric, Nuevas inscripciones del sufrimiento en el niño, y también hay uno complementario que repite pero continúa que se titula El niño como reverso de la familia, que fue publicado en el libro Uniones del mismo sexo. Pues entiendo que en los mismos ubica Eric muy bien esta oposición planteada, y con estas referencias, haciendo una distinción clínica, una inquietante comunidad que actualiza las referencias del seminario 16, así como una serie de consecuencias actuales. En tanto, dice Eric, Lacan, en el horizonte de la perversión, pone a la madre, es decir, a la mujer fálica, y en el horizonte de la neurosis, el drama familiar. ¿No hay algo de común a las dos posiciones? Pregunta como tomó Alejandro Daumas. ¿No es el objeto A? De este modo, el perverso tendrá a la mujer fálica y el neurótico, la familia, con el objeto A desprendido, residuo, no dice aquí liberado. Ideas que a partir de situar la familia como un velo arrojado sobre la falta de articulación del goce del cuerpo que se satisface del objeto de la pulsión, permitirían descifrar la manera en que Lacan situó la cuestión de la inscripción de goce del niño, que en el presente tendremos que analizar ya como hijos surgidos de la parentalidad, e intentar saber en la investigación clínica cómo vamos a verificar los efectos de estas transformaciones. Estoy citando bastante a Eric. Podríamos decir, cómo vamos a investigar los modos de presentarse y ser leídos, los sufrimientos en los niños en tanto objetos liberados, así como los modos en que cada niña o niño o niñe, une por une, encuentra recursos para arreglárselas con el suyo. A lo que podríamos agregar quizás, en este acotado, tardío y personal homenaje, cada tanto hago alguno, no lo puedo evitar, la idea de Ale Daumas, que en varios pasajes de su libro toma esta misma serie de referencias que tomaba Eric,
que ha tomado también Ana Ruth en sus libros. La idea de Ale Daumas en una nota de entrevista que publicamos en la Enlaces número 25, la que tomando del homenaje de Lacan a Lewis Carroll, sostiene el lugar del analista como el de permitir al niño analizante la dignidad de tallar algo de su singular, de su singularidad, de tallar una puerta de su propia talla, como manera no solo de hacerse sujeto y tal vez construir su fantasma o aún un síntoma, sino al menos de salir un poco, en parte, del lugar de objeto de goce que puede ser destinado a ciertas coordenadas familiares o sociales. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí paso la palabra a Ludmila y luego, sin mi intervención, arranca el comentario de Ana Ruth. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo titulé mi trabajo Del niño síntoma al síntoma del niño. Y también, bueno, quiero agradecer a la Comisión de Enseñanza de Enlaces la invitación a presentar un trabajo en esta clase y estar acá con ustedes. Se me ocurrió abordar el tema a partir de lo que me enseñó un caso clínico de Patrick Monribot, que se titula Exigir el síntoma, que está publicado en la revista Lacaniana número 20, y es sobre todo por lo que me enseñó sobre el sufrimiento de un niño neurótico. Patrick Monribot es un analista practicante de la ESEF, de la NLS y de la AMP. Elegí este caso porque transmite con claridad la lógica de la cura en 5 fragmentos y porque ilustra lo que Lacan dice sobre el síntoma del niño en la famosa carta que le escribe a Jenny Aubry, psicoanalista pionera del psicoanálisis con niños, en octubre de 1969. Allí dice que el síntoma en el niño puede representar una verdad de la pareja en la familia. Ahí está el caso más complejo, pero también el más abierto a nuestras intervenciones. Esta es la cita de Lacan. Es decir, que en el caso de la neurosis, el niño constituye el síntoma de lo que no funciona entre sus padres. Ahora bien, ser un síntoma del otro no es lo mismo que tener un síntoma. De allí que las entrevistas preliminares con un niño puedan durar bastante tiempo hasta que surja el síntoma que lo divide y que muchas veces poco tiene que ver con las razones por las cuales lo traen los padres. Primer fragmento. ¿Es más fuerte que yo o el huelguista? Rafael, de 8 años, es llevado a la consulta cuando decide dejar de comer y de beber. Se trata de un niño que se impone autocastigos bajo la forma de trabajos forzados y que se redoblan por la privación de diversos placeres. Comer bombones, mirar la tele, jugar. Dice el analista, estamos frente a una especie de historia sin palabras. Al respecto, todo lo que este niño puede decir a quien lo interrogue queda reducido finalmente a la frase, así es, debo castigarme, no puedo hacer otra cosa. No sabe por qué le sucede esto. A pesar de no comer ni beber, el niño no ha perdido el apetito. Es decir, que no se trata de un niño anoréxico, sino de un huelguista. El niño declara ser una huelga de hambre. Sin embargo, esto no es un síntoma para Rafael, sino para sus padres. Yo me privo, pero son ellos quienes sufren. A lo sumo, le molesta la presión de sus padres para que coma. El analista se pregunta, ¿cómo operar para que este es más fuerte que yo se vuelva un síntoma? Con esta hipótesis, con esta pregunta que el analista realiza en las 2 primeras sesiones, elige callarse y mostrar cierta indiferencia ante su presencia. Este silencio intriga al niño, ya que rompe con el flujo de preocupaciones de su entorno. El niño le reprocha, me traen a verte a causa de mis castigos y vos no decís nada, ni siquiera me mirás. ¿Te importa un carajo o qué? El analista interpreta, lo que es inquietante en vos no es eso.
interpretación que no anula la inquietud del otro, que para él resulta esencial en la transferencia, sino que la vuelve opaca. El niño se va contrariado. La sesión siguiente, para engancharme, dice Patrick Monribot, me anuncia en tono de confidencia que pudo elaborar un trozo de saber, al menos una hipótesis. Dice, creo que entendí, no se lo digas a nadie. Me castigo porque tengo secretos. Es mi vida privada. No puedo decirte más sobre esto. El analista responde que no es necesario e interrumpe la entrevista. Segundo fragmento, producir el inconsciente. Se produce un primer efecto terapéutico. El niño empieza a beber. Sin embargo, no conviene caer en la ambición terapéutica, ya que el síntoma aparece como respuesta y se trata de entender a qué responde antes de eliminarlo. A Rafael lo intriga otra cosa. No entiendo nada, dice. Ayer a la noche había previsto un castigo, pero me olvidé de cumplirlo. Es la primera vez que me pasa. El analista sale de su reserva para celebrar esa formación del inconsciente e interroga al niño sobre la naturaleza de ese castigo. Pero el niño dice, me olvidé incluso de qué se trataba. Dos olvidos que testimonian que algo del goce pasa al inconsciente o a la contabilidad. Esto es una cita de Lacan de Radiofonía. En otras palabras, podríamos decir que la transferencia produce ese forzamiento por el cual el goce del síntoma que se basta a sí mismo pasa al campo del otro. El analista señala el progreso que constituyen los dos olvidos y pone fin a la sesión, que fue muy corta. Llegando a la puerta, el niño recuerda el castigo olvidado. Debía copiar 100 veces no seré agresivo con mis padres. El analista escucha el equívoco homofónico 100 veces, en francés, sans foi, que suena igual que sin fe, sans foi. Y dice, cuando es sin fe, es que no creemos más. A partir de esta interpretación, cesan los castigos y las privaciones, produciendo gran alivio en los padres. Luego, el analista explica el resorte de esta intervención. Resulta que estaba advertido por las entrevistas con los padres de la querella de la que Rafael era objeto. El padre, en nombre de su fe, quería inscribirlo en una escuela religiosa, mientras que la madre, que era atea, se oponía. Como el padre había inscrito al niño en la escuela religiosa sin avisar a su esposa, ella pretendía que el analista funcionara como mediador de ese litigio. En la primera entrevista, Rafael había dicho al respecto, ¿y yo? ¿Les importa un carajo saber en qué creo? Y le había preguntado al analista si él tenía fe. Entonces, en ese equívoco, retornaba el significante de la discordia. Tercer fragmento, embrollo transferencial. El niño trae un sueño de transferencia. Rafael está en la escuela, el maestro se calla, no responde a sus preguntas. Afortunadamente, el niño tiene un libro a mano con todas las respuestas dentro. El libro lo hace pensar en la biblioteca de su analista, que examina con atención, manifestando curiosidad sobre los libros que hubiera escrito. Los escritos imaginados son el índice del sujeto supuesto saber en el que Lacan localiza la raíz simbólica de la transferencia. Sin embargo, el saber reside en el inconsciente del niño. Las claves de su síntoma están ahí. Tanto analista como analizante están del mismo lado en relación al inconsciente. Ambos reclaman que la puerta se abra. Luego, el interés del niño se desplaza a la persona del analista. Quiere saber si él quiere a sus hijos, aclarando que no estaba obligado a responder. El analista le señala que eso mismo ocurre en el sueño. El otro, bajo la figura del maestro, no responde. Pronto, la demanda y declaración de amor muestran su reverso. Un cortejo de afectos odiosos que se ponen en forma de juego. Rafael,
fabrica sierras eléctricas de papel destinadas a matarlo de manera sádica. Te corto, te meto en un frasco con tu mujer y meto el frasco en el congelador. Y así los guardo. Es el fin de la luna de miel entre el analizante y el analista. Y está muy bien que sea así. El analista explica que este juego lo conduce a un error de estrategia que consiste en dejar decir y dejar hacer. Haciendo el muerto, tomo el lugar del maestro silencioso, designado en el sueño, como también el de su padre, que nunca dice nada, ni sabe nada, ni ve nada. Ya descubriremos por qué. Pone un poquito de suspense el analista. Y duerme en la sala de espera de mi consultorio. En suma, no hago más que repetir la inconsistencia del padre, dejándome captar por el significante amo de su sueño, el maestro que no responde. Todas las sesiones estaban consagradas al jugar, gozar de la masacre de la sierra eléctrica. La cura patinaba y es entonces cuando el analista lleva el caso al control. El analista supervisor le señala que la resistencia siempre está del lado del analista. En principio, como contrapartida de este contrabando de la transferencia, se espera un acto analítico. El control resucita al analista y le permite rectificar la dirección de la cura, por lo cual, en la sesión siguiente, frente al primer ataque de sierra, saca al niño del consultorio. Cuarto fragmento, el niño síntoma. El corte de sesión pone un límite a ese modo de gozar fundado en matar al otro jugando sin riesgo, y su palabra cobra otro peso. Se produce un cambio de discurso y un cambio en la enunciación del niño, quien comienza a relatar los secretos que conciernen a la unión de sus padres. Sabe que su madre tiene un amante y que amenaza con abandonar la casa. El niño síntoma de lo que no funciona entre sus padres comienza a ser dicho y su vida privada remite a la partida de su madre. Por primera vez, Rafael está mal. Ese hombre se acuesta con mi madre. Lo adiviné la primera vez que vino a casa. Mi padre no vio nada y no supo nada. Luego lo supo, pero no dijo nada. Creo que ella se irá. Fabricaría otra vez una sierra eléctrica para matarte, pero sé que no querés. Este momento es precioso, ya que articula el deseo de muerte dirigido al analista inmediatamente luego de haber hablado del amante de la madre. Dicha articulación indica el lugar fantasmático de este niño analizante en la transferencia. El pequeño amante de la madre es él, y el rival edípico a eliminar es el analista. Monribot interpreta que el comienzo de los castigos coincidió con la intuición de ese adulterio. Entonces, ¿por qué se castigaba en este asunto? De ahora en más, la pregunta de la causa se formula para él. Quinto fragmento, el síntoma analítico. Con la salida de la sierra eléctrica y el parricidio invalidados por el analista, el niño buscará nuevas respuestas al impas edípico. Así dibuja salidas posibles destinadas a evitar la partida de la madre asesinando al rival, el amante verdadero, lo que lo llevaría a la prisión y también perdería a su madre. Se pregunta por qué su madre desea en otro lado si en su casa tiene todo lo que necesita, hijo y marido. Rafael supone, igual que su padre, que se trata del dinero del amante. El analista objeta ese sentido, ya que viene a taponar la pregunta por la causa, recubriendo lo que él no quiere saber, que la madre desea en otro lugar porque está afectada por una falta. Al mismo tiempo, este punto conmueve su identificación fálica en tanto cae del lugar de falo imaginario que colmaría su madre. En efecto, el analista relata que en ese tiempo el niño no quiere asistir a sus sesiones, llegando incluso a caerse de las escaleras del edificio donde está el consultorio y abrirse el cuero cabelludo. Se encuentra deprimido, cansado, lo que es nuevo,
Y los autocastigos y privaciones retornan hasta que el niño termina por revelar aquello que lo abatía desde siempre. Estoy cansado de tener siempre a mi madre en la cabeza. Enunciado que marca un viraje en la cura y muestra aquello que lo hace sufrir, su síntoma analítico. Su vida privada no está privada de su madre, sino que su vida privada está privada de la posibilidad de privarse de la madre. Este síntoma que el niño carga orienta la cura, ya que no se trata de evitar su partida, sino de separarse de ella en su cabeza. El niño dirá: soy yo quien debe dejarla. Enunciado que cobra la dimensión de un bien decir y que inicia el trabajo del duelo. Por otro lado, la pérdida afectiva de su madre, su partida, no cambiará nada. Finalmente, Monribot plantea que a partir de aquí se revelará una satisfacción pulsional escondida que conduce al niño al umbral del Edipo. Una contingencia hizo que encontrara tampones usados de su madre. Pasmado tras el encuentro inesperado, esa noche sueña que está en el baño y hay sangre en el inodoro, y siente una especie de angustia porque sabe que lo miran por el agujero de la cerradura. Tal vez sea su padre. Se despierta. Luego de relatar esta pesadilla, que anuncia el color del objeto pulsional que causa la división y la angustia, mostrando un rasgo guayerista, y harto, el niño decide no volver a análisis. La última postal que recibí de él es un resto de transferencia, no sin el objeto, ya que muestra un par de binoculares. No queda excluido que un día lo vuelva a ver, dice el analista. Para concluir, considero que el análisis le permitió al pequeño huelguista dejar de privarse de la vida, franqueamiento a partir del cual pudo tomar cierta distancia de ser el falo de la madre y de la mortificación que conlleva dicha identificación. En efecto, la separación de ser el falo de la madre se vuelve posible y le abre espacios. Bueno. Gracias. Bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, voy a seguir yo, como dijo Pablo, sin presentación nueva. Voy a decir que Pablo esperaba mucho de mí, pero como tengo muy poco tiempo para hablar, sí, porque me has dicho, como dirán a Ruth y como dirán a Ruth, voy a tomar algunas cuestiones sesgadas, son muchas. Pablo abrió en una excelente Yo no sé qué presentación. dije yo no te dije nada del tiempo. Bueno, No. pero Habla Pablo, tranquila, no me eches la culpa a mí. Yo no, dijiste siempre 20 espero mucho de minutos. vos. 20 minutos, dijiste en 20 minutos, comentar ya solo todo lo que dijo Pablo es imposible porque ha traído muchísimas referencias preciosas y precisas que se necesitaría todo un año para comentar y abrir. Entonces voy a tomar cegadamente algunas cuestiones de ambos textos para situar mi posición respecto de algunos temas, en todo caso, y para permitir la discusión. Para comenzar, voy a... Tenés más de 20 minutos igual, ¿eh? Bueno, él dijo tenemos 20 minutos cada uno, entonces yo digo, bueno... Estás obediente. Okay. Estoy obediente, sí. Entonces, porque lo tengo lejos, y no lo puedo, no puedo discutir con él en presencia. Entonces... Tiene unos papelitos de sierra de ahí armados. Ah, sí, claro, los tengo acá apilados, pero no te los puedo hacer llegar, ese es el problema. Entonces voy a tomar una referencia de la CAN, del seminario RCI, del 21 de enero del 75, seminario inédito, como saben. La traducción es mía, porque yo tengo la versión en francés, así que es bueno, no hay versión establecida por otra parte. Un padre no tiene derecho al respeto ni al amor, más que si dicho amor, dicho respeto, están perversamente orientados. Es decir, si hace de una mujer
este padre, el objeto A que causa su deseo. Pero una mujer no tiene nada que ver en la cuestión. De lo que ella se ocupa es de otros objetos A, que son los hijos, respecto de los cuales el padre, sin embargo, interviene excepcionalmente, en el mejor de los casos, para mantener en la represión, en el justo medio decir, o medio Dios, juega acá, o sea, medio nombre sería, la versión de su propia perversión. Única garantía de su función de padre, que no es otra que la función de síntoma como tal. A partir de esta cita, podemos decir que si las mujeres no son perversas, es porque su perversión es la maternidad. De ahí el estrago estructural madre e hijo, y por ende el sufrimiento en los niños, ya que, como bien lo dijo en su momento Jacqueline Miller, el niño se sitúa entre la mujer, o una mujer, y una madre. O entre la mujer y la madre. El niño entre la mujer y la madre es el texto de Miller. Como todo ser hablante, entonces, los niños, en tanto cuerpos parlantes, sufren las consecuencias de estar inmersos en el goce por ser hijos de la langue, que los traumatiza, como decía Pablo, dado que no hay relación sexual para el ser hablante, ni tampoco un significante para decir su ser de goce. Que, como señaló Pablo, Lacan escribe ese de atachada, que sabemos que también en el Seminario 20 es la escritura para indicar el goce femenino como tal. Y esto quiere decir que están inmersos no solo en el goce fantasmático, sino en el goce fálico, y a merced del otro goce femenino, o del régimen del goce como tal, como dice Miller, desde su llegada al mundo. Régimen de goce del cuerpo como tal. Como también lo planteó Pablo en su presentación, a este estado Freud lo denominaría Hilflosigkeit, el desamparo. De allí que se pueda situar al Santom, como también lo dijo Pablo, como modo de gozar del inconsciente, letra, en tanto el inconsciente nos determina, como dice Lacan en RCI, letra que escribe y vela ese desamparo original del traumatismo. Pero también se puede situar también a los distintos síntomas neuróticos como lo que permite mantener a raya la angustia, citada por Pablo también, por la vía del drama familiar, el famil al que se refiere Lacan en el Seminario 16, que también nombró Pablo. Por eso se puede decir que un análisis para cualquier ser hablante o cuerpo parlante va de los síntomas al Santom, título de un libro de Mónica Torres, que todos recordarán. Eso significa, como lo afirmó Pablo, que no hay prevención posible contra el sufrimiento de los niños. Todos en tanto niños hemos sufrido de estas cuestiones. Algunos lo padecerán más, otros menos, pero ningún ser hablante se libra de este sufrimiento. El sufrimiento, como dice Lacan en el Seminario 24, de caer inmersos en un caldo de la langue. También es cierto que la mayoría de los que llegan a nuestra consulta son los que se presentan como síntoma de la pareja parental, como se ve en el caso de Monribot, traído por Ludmila, ya que, como Ludmila también lo señala, son los casos más abiertos a nuestra intervención, al decir de Lacan en 2 notas sobre el niño. De esto resulta que todo niño llega siempre en posición de objeto A liberado del otro,
pero debemos decir que debemos decir que esa es la posición en la que todo parletre llega a la consulta. El sujeto se ofrece como objeto para ser amado por el otro. Y el neurótico deberá salir de ese lugar en el dispositivo analítico para poder situarse como sujeto responsable de su goce, como cuerpo parlante, como bien lo sitúa el caso de Monribot que presentó Ludmila. Y por la vía de la construcción de su fantasma en el análisis de su novela familiar, llegar a confrontarse finalmente con su posición de objeto A, lo que le permitirá poder cernir el lugar de lo indecible del goce real del cuerpo que tiene pero que no es decir, su posición sintomática con TH singular, a la que su neurosis habrá respondido. Se ve que esto despunta en el final del caso presentado por Monribot. Recordemos que el fantasma es siempre perverso, no solo porque es una aversión hacia el padre, sino porque intenta hacer gozar al otro o padre, si quieren, inventado a partir de una parte del cuerpo, la contingencia corporal de la que nos hablaba Pablo. Pablo hace referencia al texto de Eric, Las nuevas inscripciones del sufrimiento en el niño, en el que éste cita la alocución sobre la psicosis en el niño de Jacques Lacan. En ese texto, Lacan afirma que el analista se opone a que sea el cuerpo del niño el que responde al objeto A, formulación que vale para el análisis de cualquier parletre, tal como la expresión de Lacan del niño generalizado del mismo texto, que yo trabajé como el niño globalizado en uno de mis libros, lo atestigua. Esa expresión, el niño generalizado, permite situar al ser hablante como consumidor consumido por el mercado, que es como llega todo ser hablante a nosotros, fuera de discurso, fuera de lazo social, hasta que puede, en algunos casos se puede, hacer que entre en el discurso del inconsciente, como lo muestra el caso de Patricia. Como bien lo apunta Pablo, siguiendo el texto de Eric, esta época, caracterizada por el empuje al goce del consumo, a las adicciones, por ejemplo, a los objetos técnicos en los niños prendidos a las pantallas de los jueguitos que no paran y no salen de ahí encerrados en su pantalla, y el desfallecimiento de los significantes amos fuertes, de los que también Pablo habló bastante, hacen pensar que el niño dispone de menos recursos para defenderse del goce y menos posibilidades de constituirse en síntoma de la pareja parental. Lo que significa que no se produciría entonces la función del padre residuo, que sería aquello que anudaría lo simbólico, lo imaginario y lo real, es decir, la función del santón. Esa es la función del padre residuo para Lacan, la función del santón como padre, que no tiene nada que ver con el padre de la familia, tradicional o el padre de familia como tal. Por otra parte, también como decía Pablo, esto es evidente en el aumento de los casos de autismo en los últimos 30 años, diría, y de las psicosis infantiles, así como en el de lo que yo llamo las perversiones polimorfas eternas. Los niños eternos, que nos hablen de la posición del perverso polimorfo. O sea, niños, quiero decir, 20, 30 años y están en esa posición donde no toman posición respecto de la sexualidad ni del goce. Como decía Lacan en esa alocución, no hay personas mayores, dice Lacan en ese texto. Siguiendo, bueno, no importa, sigamos, porque si no se van a marear. No hay personas mayores, y de ahí surge su hipótesis del niño generalizado, o como yo lo prefiero llamarlo, el niño globalizado.
Podemos concluir de allí entonces, que es lo que yo concluí en uno de mis libros, que un adulto sería para Lacan aquel que ha llegado por un análisis o por sí mismo en los casos extraordinarios como el de Joyce, a poder arreglárselas con el Santón para poder amar, es decir, para poder entrar en el lazo social. Como afirma Ludmila muy bien, ser un síntoma del otro no es lo mismo que padecer un síntoma. No es lo mismo que de ser sujeto del inconsciente, sujeto que puede responder por su voz. Cosa que un analista debe verificar en las entrevistas, como también lo subrayó Ludmila en el caso de Monroe. Se trata de situar en cada caso con qué objeto habla ese que habla y dice. O sea, ¿por qué habla y no más bien calla? Tal como lo afirma Lacan al comienzo de su texto L'Étourdi, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Se trata entonces que lo que queda olvidado es el lugar de la enunciación que nos permite cernir el agujero de la referencia, el agujero del trauma, de la lengua, el santón como tal. Pablo también me había invitado a decir, porque está en el texto de él, algo de los niños que permanecen en posición de objeto desecho para el otro. Lo que me lleva a acentuar lo que acabo de decir. Sí. Ana, ¿podés ir más lento? Porque tenés tiempo y decís cosas muy importantes, así que si vas un poquito Bien, más voy a ir lento. más lento, sí. Perdón. ¿Qué pasa con los niños que permanecen en posición de objeto desecho para el otro? Lo que me lleva a acentuar lo ya dicho sobre el niño generalizado o globalizado, para tomar en cuenta la insondable decisión del ser que elige la libertad de la psicosis, rechazando la alienación al otro del discurso, como lo planteaba Lacan ya en Acerca de la causalidad psíquica del año 48. Pensemos, por ejemplo, en Joyce o en muchos psicóticos que inventan un santón por fuera de la transferencia o en el tratamiento con un analista para lidiar con el goce y lo hacen muy bien. De todas maneras, habría que ver el caso por caso para poder responder con más precisión a esta pregunta. Pero yo podría decir en términos generales lo siguiente. No se puede culpar al otro por el goce del uno. El uno es lo que hay, y a partir de eso, cada uno, con los recursos de ese uno que hay, podrá inventar a un otro gozador, que en el mejor de los casos irá a parar a un fantasma, y en el peor se constituirá como real, perseguirá desde lo real. Lo que afirma Lacan es que si el niño se sitúa al modo de la psicosis, quiere decir, el niño es el que se sitúa realizando, dando cuerpo al objeto del fantasma de la madre, lo que ahí se produce es una certeza de goce y no aparece ninguna pregunta. No hay ninguna dirección al otro del discurso, no hay demanda. Pero si el niño viene presentado como objeto tapón del cual se habla, como en el caso traído por Ludmila, eso no quiere decir que el niño realice el objeto del fantasma materno, sino, por el contrario, que se puede verificar, como lo verifica el caso, que éste, si se presenta como objeto, en este caso la mirada, podemos decir,
es porque está realizando el objeto de su fantasma, no el objeto del fantasma de la madre. El niño, como cualquier parletre, llega presentándose como el objeto de su fantasma, con su ser. Yo soy esto. ¿Me querés o me dejás? Para ser amado por eso. Y aquí toma para mí todo su relieve una frase de Lacan, del mismo texto de la locución, cuando dice que el analista se opone a que sea el cuerpo del niño o del parletre en general, agrego yo, el que responde al objeto A de su fantasma, no del fantasma de la madre ni del padre, de su fantasma. Por supuesto que también se opondrá en el tratamiento de la psicosis, digamos, a que el niño funcione como objeto de goce de cualquier otro, ¿no? Pero hablando en el caso de la neurosis. Tal como aparece en el caso presentado, el niño es el síntoma de la oposición, del malentendido o del desencuentro entre la madre y el padre. La pregunta que se impone entonces es, ¿qué relación o que se le impone a un analista, y es lo que aparecerá en el caso también? ¿Qué relación tiene esa madre como mujer con ese hombre que es el padre de su hijo? ¿Y por qué quiere algo que el padre de su hijo no quiere? Ese es el punto justamente donde está en juego para todo niño como síntoma de la verdad de la pareja parental, la pregunta que se debe hacer el analista. En este caso es muy evidente y el niño lo sabe, tal como lo comentó Ludmila. Ana, ahí está la familia. Ahí está la familia, tal cual. La familia. La familia, sí. Los analistas debemos recordar, entonces, que padre, madre e hijo son significantes de la lengua y que el padre no es el genitor, sino que el padre para todo cuerpo parlante es el significante y que la madre es un nombre del goce de una mujer o de la mujer que no existe. Esto nos permite, por eso es que Lacan en una época, creo que en el seminario 10, es donde dice que la madre es un cocodrilo con la boca abierta, a la que hay que ponerle el palo del falo para mantenerle la boca y no la cierre sobre sus hijos y se los trae, como Medea. Esto nos permite ir más allá del Edipo con Lacan y el seminario 17, y apuntar al goce real de cada cuerpo parlante en las curas, ya que tenemos que tener claro que hablando del padre y de la madre, el sujeto dice siempre algo sobre el goce de su cuerpo. No hay que olvidar que solo hay padre y madre por el fantasma. Ya construido por el niño, desde que pudo comenzar a hablar ya tenía su fantasma, porque si no hubiera quedado al helado sin el fantasma que vele lo real del goce para acceder al mundo. En el caso de Monribot, presentado por Ludmila, esto es muy patente. Cuando el niño dice, yo me privo, pero son ellos quienes sufren, se posiciona claramente como síntoma de la pareja parental, pero no sin mostrar al mismo tiempo el goce del uno del cuerpo o goce de la privación como un nombre del goce femenino, al que muy bien apunta el analista con su interpretación. Lo que es inquietante en vos no es eso. Interpretación que tiene muy buenos efectos y no solo terapéuticos. No solo comienza a beber, sino que tiene dos olvidos, que en tanto formaciones del inconsciente
permiten que algo del goce pase al inconsciente o a la contabilidad, como situaba Ludmila citando a Lacan de radiofonía. Vale decir, permiten una pérdida de goce del cuerpo. El olvido de los castigos, ni más ni menos. Miren ustedes. Como bien lo sitúa el analista, el término castigo no remite a otra cosa que a la culpa ligada al deseo inconsciente del pequeño Edipo, él como el amante de la madre. Y esto ya luego de que la transferencia se verificara por otras formaciones del inconsciente. Un recuerdo del castigo olvidado, que sitúa el desencuentro entre los padres a partir del sin fe o 100 veces, sans foi, y el sueño de transferencia en el que el maestro no responde. Allí se produce, como bien es muy interesante, como lo pone en juego Monribot, un lapsus del acto analítico que desencadena el odio, para luego de un tiempo, o sea, desencadena en realidad un acting out, con esto de la sierra y yo te reviento y te corto, que yo es puro acting out, bajo transferencia. Y gracias a un control, hacer aparecer el analista por el acto de cortar el despliegue de dicho odio en la consulta, lo que posibilita entonces un cambio de discurso. Aparece entonces allí su deseo inconsciente a partir de confesar el secreto de goce de la madre. O sea, él confiesa el de la madre, no confiesa el propio. El del propio todavía no puede decir nada. Abriéndose la pregunta sobre el autocastigo, porque se abre, como dice Monribot, la pregunta sobre la causa de su secreto de goce, la causa de su síntoma. Lo que lo lleva, como bien está situado, a poder localizar su síntoma analítico, y es que su vida privada no está privada de su madre. Este síntoma orientará la cura, como bien aparece en el caso, y él podrá decir, soy yo quien debe dejarla. Lo que da cuenta de la aparición de la responsabilidad subjetiva de este parletre respecto de su goce. Aparece hay aquí, se sitúa aquí el comienzo de un trabajo de duelo vía el bien decir, vía el análisis. Y el atisbo del objeto de satisfacción pulsional oculto, la mirada, a partir de otra formación del inconsciente, un sueño, pesadilla, en el que lo miran, quizá el padre, por el agujero de la cerradura. Quiero aclarar que cuando Ludmila dice que él toma distancia de la posición de ser objeto que colmaba a su madre, separándose de la madre, debemos decir que esto solo sucede a nivel de su fantasma, ya que no hay intersubjetividad para el ser que habla. No nos olvidemos nunca de eso. Se trata aquí entonces de operaciones que dan cuenta de la construcción o atravesamiento del fantasma en la cura analítica de un parletre singular. Me detengo acá para poder conversar. Yo lo agregaría al excelente comentario de Ana, además en unos tiempos maravillosos, recordar las primeras palabras que le dice el niño al analista. El analista está callado e indiferente. Él, cuando le dice, no te importa un carajo de mí, dice, ni me mirás. Ni me mirás, por supuesto, lo dice de entrada. Bien, Pablo, ni me mirás. Ahí ya estaba el objeto pulsión. El objeto mirada, reclamado por el niño. Muy bien, Pablo, es verdad. Se me pasó. Pero está ahí. No, lo agrego, está en todo tu comentario y en el recorte del caso. Tal cual, está ahí. Pero es el objeto mirada en su fantasma. Él es ese objeto mirada de su fantasma y así se presenta. Mirando todos los libros, no deja de mirar todo lo que hay en el consultorio, qué libros escribió el analista, o sea, no deja de recorrer con la mirada.
Y en la Muy bien. pesadilla me parece que donde él es, donde lo espían, ahí es donde queda él mirado y angustiado, ahí me parece que se juega más. Que también es el final, que por lo menos en la construcción del caso, él lo Es, pone como es la el punto de interrupción, llegada. Lucila. Es la Claro. interrupción. Él interrumpe ahí. El niño interrumpe. Que de todo modo, para lo que es un análisis con un niño, bastante bien haber llegado a la construcción del Perfecto. fantasma o tener una versión del fantasma, como dice Eric, que no hay un fin de análisis para los niños, ¿no? Exactamente. Eso. Tal cual. Y respecto, es verdad, del comienzo, ¿no? Porque a mí me impactó la primera vez que leí el caso, porque claro, es un caso de urgencia. Viene un niño que no bebe ni come, es difícil, ¿no? Como y la posición del analista de esta posición indiferente, que no le demanda, y que, a ver, es una posición analítica, ¿no? Porque el analista no está en la posición de cuidar al niño, de darle de comer, pero en la ¿Cuál? realidad es que en la práctica es muy difícil no demandarle a un niño en esa Pero gravedad del cuidado. es necesario para conservar el lugar del analista. Si no, uno Por se supuesto. sale de la posición analítica. No, por supuesto, pero por eso a mí yo lo veía como qué interesante esto, cómo él lo pone, y justamente al no demandarle aparece este reclamo del niño, ni me mirás, y bueno, después aparece esta interpretación donde él le dice, lo inquietante en vos no es eso, que es lo que desplaza, bueno, para lo que abre. Desplaza, no lo borra, porque Sí. le dice, no es eso, quiere decir es otra cosa. O sea, o pacifica, que es lo que vos misma situás ahí, que lo debe haber situado Monribó. Pone en juego el qué me quiere decir este con eso. El qué me quiere pone en juego el deseo del analista en esa opacidad. O pacifica lo que ahí se perfila. Ahora, yo voy a hacer una pregunta sencillita. Yo tengo otra. No Así sencilla. como muy sencilla. ¿Qué piensan ustedes, los tres, de por qué este niño se presenta, en principio, con un síntoma que parece remitir al problema de la oralidad? Y luego, el objeto en cuestión no va a ser el objeto de la oralidad, sino el objeto mirada. Entonces, mi pregunta es, porque a veces Lacan habla de que uno puede encontrar dos objetos, un objeto freudiano y un objeto lacaniano, ¿no? Es decir, el hecho de que entre todos los síntomas posibles, el que él haya elegido sea no comer ni beber y algo, y que el analista decide no hacer lugar a eso, digamos, ¿no? Pero a mí me deja un interrogante sobre por qué ese, entre todos los síntomas que hubiese podido elegir, ¿no? Es decir, podemos hablar de una, porque el síntoma primero que aparece es, y el analista asevera con mucha seguridad, no era una anorexia, era un huelguista. O sea, que me parece que lo que acentúa con eso del huelguista es que estaba muy dirigido al otro, y que en ese sentido no era una anorexia, que hubiera sido mucho más peligroso. Pero me queda la pregunta de cómo se produce este desplazamiento, ¿no? Del objeto oral al objeto mirada. Sí, Buena Mónica, es pregunta, Mónica. interesante lo que... Ay, perdón. Sí, seguí. No, me parece re interesante lo que marcas, porque es cierto, él al principio ubica esta diferencia, el analista, ¿no? No pierde el apetito, él se priva. Entonces yo pensaba, porque está en juego la oralidad, pero tal vez, esta es una hipótesis mía, sea la oralidad retentiva, ¿no? Como la modalidad en realidad de el objeto anal, o sea, la retención de, porque también es las palabras, porque no dice nada, él dice es una especie de historia sin palabras, no largaba casi nada. Y de a poquito, en el transcurso del análisis, va diciendo. Esa es la idea que se me armó a mí, como que la modalidad era más la retención, pero puesta en juego en la oralidad.
A ver, hay un montón de comentarios elogiosos, no exactamente una pregunta. Sí hay una Pero que hay voy a alguien que está comentar. levantando la mano, que es Sí, Gabriela. ahí voy. Ahora vamos a dar lugar a Gabriela Dubech, que está levantando la mano. Quiero anticipar algo de mi respuesta a la pregunta de Mónica. Tengo otra perspectiva que la de Ludmila. A mí me parece que este niño hace ese síntoma para hacerse mirar por el otro, para ser el objeto que llama la atención del otro, ¿no? Y creo que... Y otro rasgo, lo podemos discutir, que me parece... Ana agrega en su comentario todas las referencias de Lacan, lo que aparece en el caso, y creo que podría estar leído a precup en la lógica del caso, aunque no lo dice tampoco Monribó. Ana agrega algo que a mí me parece enorme, es que no se trata solamente que el niño no realice el objeto de la madre. El niño no realice con su cuerpo de goce, el objeto de la madre, el objeto del fantasma de la madre. El analista se opone, esa es la lectura que hace de la locución de Lacan, a que el niño realice su objeto, ¿no? Se realice como objeto de su fantasma, ¿no? Es decir, me parece que cuando el analista no le da bola a eso que él muestra, hay toda una serie de operaciones que uno puede leer como impedirle realizar en su cuerpo el objeto de su fantasma. Y me parece un agregado enorme, porque había un comentario sobre eso en el chat. Le damos la palabra a Gabriela. Eso quizás explicaría que lo que habría ahí en la cuestión de la oralidad sería esta cuestión de realizar su fantasma. Exacto. ¿No? ¿Puedo decir algo yo antes de que le pasen Sí. la palabra a Gabriela? Por supuesto. Yo creo que sí, que en realidad el objeto en juego pareciera ser la oralidad porque se priva del placer de la comida, porque él no es inapetente, se priva de los bombones, de las golosinas, o sea, de las cosas que le gustan. O sea, se priva del placer de la comida y así se ubica como síntoma de la pareja parental. Se hace mirar, se hace mirada. Pero cuando él tiene un síntoma, su síntoma, ¿sí?, aparece cuando él dice que no se puede sacar a la madre de la cabeza porque su vida privada no está privada de la madre. O sea, justamente la privación oral... Están los pensamientos. Claro, la privación oral responde al exceso de goce del pensamiento, ¿sí?, que es lo que atormenta a este chico, que no se puede sacar a la madre de la cabeza. Entonces, esa es la cuestión. Y entonces, que a Precup, en las entrevistas, porque estos son todas entrevistas, si bien Ludmila deslizó lo de sesiones, no, porque al principio habló de las entrevistas necesarias, estas son todas entrevistas hasta que llega a situarse el síntoma analítico, que es lo que abre la puerta cuando él dice que su vida privada no es no poder privarse de la madre. O sea, es el goce del pensamiento. Esa frase es increíble porque es como la frase de Juanito. Claro. Tal cual. Cuando el padre le pregunta, ¿tienes miedo de alejarte de mamá? Y Juanito dice, no, tengo miedo de que siempre volvería. O sea, ese estar privado de la privación es exactamente la misma angustia Formulación, de Juanito. sí, sí. Que, bueno, son diferentes los síntomas que hace uno y hace el otro, pero que están en un lugar parecido, ¿no? Porque es un padre débil, es la madre la que se va a ir, es la madre la que tiene un amante, ¿no? Hay un Sí, pero predominio este niño, fuerte. perdón, no hace una fobia, Mónica. No, Este no, es lo que niño digo. está en No, la vía no. de la neurosis obsesiva, goza del pensamiento, y eso es lo que no puede parar, digamos, no puede parar de pensar en la madre, que es lo que aparece cuando se puede, digamos, cuando esto aparece se puede constituir el síntoma como analítico. Pero Sí, que sí, esto el síntoma es otro, pero está ubicado como en el mismo punto, ¿no? sí, Desde el momento que se entera de que no es el falo de la madre, de que no puede ya, que no la puede retener, ¿no? Y que él, sin embargo, no puede privarse de ella. Es a él
a quien ella abandona, no al padre. El padre tiene poco que ver acá, ¿no? Tal cual. Entonces, Él es el amante de la ¿será madre. que yo solo tengo que amada. dejarla? ¿Será que yo tengo que dejarla? ¿No? Como tengo que dejarla ir. Tal Tengo que cual. dejarla. Tal cual. A ver, Gabriela, adelante. ¿Qué tal? Bueno, excelente tarde de reflexión sobre la seriedad que tiene la clínica con niños, ¿no? Creo que este caso que expuso Ludmila muy bien, que puntuó y que después analizó también Ana Ruth, nos muestra esas como capas del síntoma, ¿no? Por eso me parece que el título del que le da Patrick Monribot no es casual, es exigir el síntoma, ¿no? No quedarse con la primera capa del síntoma. Y no sé si en este sentido, esto que dijo, por un lado Ludmila, que dijo ir del síntoma, de que el niño sea el síntoma de la pareja parental, a cuál es su propio síntoma, y a la vez la distinción que hizo Ana Ruth de, no es lo mismo encarnar el objeto del fantasma de la madre, que hacer presente detrás de su síntoma, su fantasma. Me parece que también la historia, esa historia muda, también tiene como capas la historia. Al principio es como él no come porque lo primero que entrega, digamos, esos primeros encuentros con el analista es porque los padres están en este embrollo de que la madre tiene un amante. Digamos, esa es la primera palabra de la historia que logra sacar el analista, ¿no? A flote. Y luego la segunda capa es la historia del niño con su propia madre. Y no sé si en ese sentido el síntoma pseudoanoréxico no está para taponar que él se priva de la comida para tapar que en realidad no se puede privar de su propia madre, que es lo más crucial. Sí, sí. Claro, claro. Tal cual. Entonces, realmente la clínica con niños, que nos puede parecer simple, no es nada simple. Nada simple, no. Porque además hay que escuchar a los padres y demás, que no quieren desprenderse de su síntoma niño, por otro lado, Tal ¿no? cual. Y hay una goce también del lado de los padres, entonces Sí. como a dos puntas la cosa. Pero a mí me llamó cuando De los leí ese terapeutas de caso, niños. Ya el goce de los terapeutas de niños. Tal también, cual. Eso fue muy de esclarecedor. querer darle al niño lo que no le dan los padres, podríamos decir. Tal cual. Y de victimizar al niño, como si el niño fuera un niño maltratado por los padres, cuando en realidad no se trata de eso. Si el niño se maltrata a sí mismo, es él maltratando su cuerpo, Claro. privándolo de todo lo que le produce placer. ¿Mm? Y en ese sentido quería hacer una preguntita a Ana Ruth sobre lo que dijo de cuando planteaba un poco la situación del niño hoy en día, digamos, ya en el lazo social, ¿no? Y que es el niño que nos viene a la consulta, o sea, están ambas cosas vinculadas, que es una de las posibilidades del aumento de los casos de autismo, es decir, que el niño no pueda hacer un lazo con el otro. Y en este caso se ve muy bien cómo el analista lo saca de ese aislamiento de la pseudoanorexia, podríamos decir, y lo hace hablar, ¿no? Y ahí está el exigir el síntoma, tan interesante. Pero vos decías, Ana Ruth, que era por un lado la cuestión del aumento escandaloso de casos de autismo y de psicosis. Por otro lado, esta era mi pregunta, ¿qué querés decir con el niño pequeño polimorfo eternizado? Eso me interesa mucho, por favor. Y muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias, Gabriela, por la pregunta. ¿Hay más Ya, Ana, preguntas? que sumamos una intervención más, Sí. ¿te parece? Sí, le damos Vale. la palabra a María de los Ángeles. Ahí, podés abrir. Sí, ¿Ya? ¿Se escucha? te escuchan. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Fantástico. Me pregunto, quizás es una pregunta muy obvia. Es paradojal entre el hacerse mirar de este niño desde el comienzo, digamos, y lo que ocurre cuando los chicos presentan este tipo de síntomas para el otro, digamos, no comer, este tipo de síntomas que suelen alarmar
suelen alarmar de alguna forma, pellizcar en otras situaciones cuando los síntomas, por ejemplo, no son tan evidentes, pasan y pasan de largo, digamos, para el otro, ¿no? Entonces me preguntaba por esta paradoja en la misma presentación del chico. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a decir algo a la pregunta de Gabriela, va a tratar de decir algo desde la clínica, justamente desde la práctica analítica, con adolescentes, por ejemplo, porque yo hablo de la perversión polimorfa eterna, porque no hay una perversión decidida, pero tampoco hay una posición sexuada decidida en esos casos, ni hay un acceso a esa posición sexuada por haberse confrontado con la castración, hay un rechazo de la castración. Entonces, son niños eternos, ¿cómo decirlo? Pueden tener 30, 40 años y estar en una posición de perversión polimorfa, todo es posible, todo es posible y Y a nada la es vez, Ana, posible. de objeto de goce. Pero por supuesto, pero nada es posible. Pero en realidad el objeto de goce es el cuerpo, es el objeto de goce de ellos mismos, es el cuerpo como otro. Entonces, por eso yo hablaba, porque no hay una perversión decidida tampoco, no hay una posición perversa decidida en muchos de esos casos, y tampoco se puede hablar de que haya una psicosis. Entonces, por una cuestión clínica, Gabriela, a mí se me ocurrió pensarlo como la perversión polimorfa de Freud, sin llegar a dar el paso que la castración supone para tomar una posición sexuada y una posición de goce respecto del cuerpo y de los otros. Entonces, de eso hablaba, ¿no? No puedo decir mucho más Sí, por eso ahora. está muy claro y me parece excelente esa definición de lo que son los niños actuales, ¿no? Ese perverso polimorfo eternizado. De hecho, este niño tiene bastante talento, ¿no? Sí. Porque el niño tiene como cierto valor, cierto talento, porque en lo que aparece como esta cuestión del sueño, ¿no? Del tampón ensangrentado y toda esta cuestión, sí aparece la castración. Con Sí, mucha claridad aparece el fantasma de castración. por Es supuesto. es operativo en ese momento Tal porque cual. opera separándolo de la madre, ¿no? Totalmente. O sea que es un Totalmente, Juana, porque al chico con aparecer mucho la talento. castración en este sueño, él dice, se la tiene que sacar de la cabeza. Exactamente. Tiene en que esa sacársela misma, de la cabeza. en esa misma línea comenta Vivi Vega en el chat que el niño inventa en el juego, en transferencia, un objeto de corte, una sierra eléctrica, ¿no? Le damos la palabra a Romina Martínez y Blanca Sánchez y después seguimos. Romina, te puedes desmutear. Hola, bueno, primero agradecerle a los tres. Un poco lo escribí en el chat, lo que quería comentar, que era esto, que me pareció súper interesante el caso que trae Ludmila, porque me parece que dos notas sobre el niño se puede ver clínicamente en el caso y la responsabilidad de goce del niño, ¿no? Más allá de que sea un niño y no un adulto. Pensaba recién esto que decía Ana de los niños eternos, y si eso no tenía que ver también con estos padres que no se hacen a veces responsables del goce, ¿no? También me encantó el caso porque me parece que ubica el poder correrse del enojo con los padres y que sea el niño el que tome ahí la rienda de hacerse responsable del goce, y por eso ponía en el comentario la frase esta que decía el nene, que me parece espectacular, que dice, soy yo quien debe dejarla, ¿no? Tal cual. Bueno, eso quería comentar. Gracias. Gracias, Romy. Eso supone, perdón, como decía Mónica, la castración operando. Blanca. Sí, yo quería retomar la pregunta de Mónica, iba a ir un poco en la línea de lo que trajo Gabriela.
porque quizás pensaba que se podía responder no tanto del último Lacan, sino del primer Lacan del seminario 4, ¿no? La madre simbólica se vuelve real. No pudiendo operar algo de una separación simbólica, porque como decía bien Ana, no se trata de que en los hechos el niño no esté con la madre, sino que se trata de otra operación, creo que el síntoma del rechazo a la comida, o de la privación de la comida, quizás podía leerse en esa línea. Digo, retomo un poco lo que decía Gabriela. Lo que quería sí traer es subrayar algo. Perdón, Blanca, agrego, Patrick Monribot comenta en el caso y Ludmila lo toma, que la madre se vaya con el amante y no viva más con el niño y cada tanto lo visite, no cambia nada, no cambia absolutamente nada. No, porque no pasa por ahí, por eso me gustaba, digamos, quizás es un Lacan muy, muy primitivo ya a esta altura, pero me parecía una referencia importante la del seminario 4, que además es un seminario dedicado a la madre del primer Lacan, pero no la madre al fin. Lo otro que me gustaría es subrayar algo de lo que trajo Ludmila del caso, que es el equívoco de las 100 veces y el sin fe. Porque si bien es cierto que es una intervención a nivel del equívoco de la lengua, no es sin, como diría Ana, el cuentito. No es sin el cuentito de esa disputa entre los padres de la escuela privada, de la escuela atea, privada católica, o atea, no sé, yo le metí privada, se ve que porque las católicas son siempre porque era privadas, religiosa. por eso, porque era religiosa, ahí entro yo, me vaya. Entre la escuela religiosa y la atea, y esa disputa entre los padres, que no es un equívoco que el tipo saca de la galera porque se le ocurrió, sino que está el cuentito ahí flotando, podríamos decir, para que él pueda pescar ese equívoco de las 100 veces y el sin fe, ¿no? Y eso me parecía que era importante de remarcar, ¿no? Por Esas dos supuesto, cosas. Blanca, por eso yo decía que la construcción del fantasma no es sin la construcción de la novela familiar, porque hay que pasar por la novela familiar para poder llegar al fantasma. Y forma parte de la novela familiar la querella religiosa y atea, digamos. Eso es Sí, así. sí, por eso a mí me digo, porque si no uno puede creer que cualquier equívoco podría servir, a veces sí un equívoco aparece y es iluminador, pero a veces se trata, ¿no?, de la construcción de esta novela familiar para poder pescar en algún equívoco algo que resuene. Si no, vos podés hacer un montón de juegos de palabras que se te ocurran y no va a resonar en nada. No, por supuesto que no. Para que resuenen tienen que tener algún lugar en la novela. Si exactamente, no, a mí me gustaría, yo quería como remarcar eso, ¿no? Me parece que... sí, está muy bien. bien. A mí me parece que es el sin fe, que es el sin fe de la madre. Tal cual. Exactamente, es el sin fe de la madre. Tal cual. Exactamente, sí. Y además toca, porque me parece que es una intervención genial, que construye lo que trae el niño en la novela, lo que traen lo que Lacan llamaba las constelaciones familiares, de la llegada del niño al mundo, la posición de la madre, la del padre, etc. Y a la vez la deconstruye, la hace pasar al inconsciente. Tal cual, atraviesa el fantasma, va atravesando el fantasma. Se te juntó la escuela privada, porque toca la vida privada del niño en su inconsciente, porque el sin fe no solo alude al sin fe de la madre, también al de él. Al de él. A salirse, a hacer una lectura de esa querella desde su inconsciente. Ya no es la fe en el otro, es salgamos de ahí, ¿no? Entonces me parece que la intervención en eso me parece que es genial. Es genial, sí. Voy a decir una cosita, primero, bueno, les quiero agradecer a todos las intervenciones, porque es esto que siempre decimos, ¿no? Nos gusta conversar los psicoanalistas, ¿por qué? Porque pasa esto, uno escribió algo y de pronto vuelven otras lecturas que hacen que el caso se va, se vuelve más rico. Con lo que decía Romina de la frase, ¿no? Soy yo quien debe dejarla, porque uno diría, bueno, es un enunciado, es el yo el que dice, soy yo quien debe dejarla. Pero sin embargo, en este caso se ve que toma otro peso de enunciación porque es otro valor enunciativo, porque es cuando empieza el trabajo del duelo. Tal cual. Y además, yo pensaba, ¿no?, esto del sin fe también, porque a ver, incluso en la construcción del caso, Patrick Monribot podría haber comenzado diciendo, el niño Rafael llega a análisis, derivado porque se impone autocastigos, tras haber descubierto la infidelidad de la madre. ¿Por qué no lo hizo? ¿Para no spoilearlo? Puede ser.
Pero yo creo que en realidad no lo hizo para participarnos de esto justamente, que son desde el instante de ver del niño, de la infidelidad de la madre, hasta el poder subjetivar para él las consecuencias de esto, ¿no? Hasta implicó todas estas vueltas del tiempo de comprender que el síntoma tenía que ver, la primera lectura, con esto del sin fe y del conflicto entre los padres, porque la madre no creía y el padre quería el colegio católico o religioso, y que además el niño, el analista lo sabía por la entrevista a los padres, pero también lo sabía porque el niño en la primera entrevista le dijo a él, Tal cual. ¿qué crees? Le preguntó y también le dijo, ¿a ellos acaso les importa lo que a mí, si yo creo o no Lo que yo creo? crea. Lo que yo crea. Entonces esta es la primera vuelta sobre este síntoma del niño como síntoma de los padres, hasta que luego viene la segunda, que es esta, cuando el niño, a partir del corte del fuego de la sierra, dice lo de la infidelidad, los secretos. Entonces me pareció interesante también esa temporalidad que, como para que necesita tiempo para desplegar un síntoma. Tal cual. A mí me Monribot lo A mí presenta también como me si fuera parece- Sí, termina. No, como lo trajiste y como Monribot presenta el caso, me parecía las intervenciones sobre la transferencia de Lacan, ¿no? Porque no es sin un primer desarrollo de verdad, una pregunta que genera otro desarrollo de verdad. Digo, es cierto, te podría haber contado el caso armadito, como vos decías en esta primera frase, pero nos hubiésemos perdido toda esa construcción que fue el devenir del análisis, me parece que por eso me hiciste acordar mucho a eso, al texto de Lacan de intervención sobre la transferencia. A mí otra cosa que me parece excelente del caso es lo que Patrick Monribot dice de lo que le pasó a él. El De lapso cuando del él acto, se sí. da cuenta de que está equivocado. Cuando él se da cuenta que hacer el muerto no es la mejor posición que puede tomar, porque está repitiendo un poco como es el padre. Tal Entonces cual. va a control con este lapsus del acto, como lo llamó Ana Ruth, que es así como Lacan lo llama en el seminario del acto analítico. O sea, va a controlar ese lapsus del acto que hace que él, que este hacer el muerto no alcance, ¿no? Entonces ahí es cuando interviene cortándolo, cuando el chico empieza de nuevo con la sierra, porque él lo dejaba hacer, ¿no? Y había algo ahí de hacer el muerto que duplicaba la posición del maestro y la del padre. Entonces él cambia por completo eso, y está muy bueno que Patrick Monribot se incluya, no es tan habitual, y diga en qué punto se equivoca y cómo necesitó ir a un control para rectificar ese lapsus del acto. También eso me parece muy bueno del trabajo, no Sí, solo lo que por dice sobre el supuesto. niño, sino lo que dice sobre él como analista, ¿no? Este Y la caso él lo necesidad del presenta control. en el 2001, que es en la época que él era que estaba testimoniando, del 1999 al 2002. Entonces yo creo que él estaba concernido por la escritura, obviamente, de su caso, y es cierto, es generoso en este punto, porque agrega el impasse, y él lo dice, el error en la estrategia. Porque tal vez estaba bien jugar este personaje, digamos, fantasmáticamente. El tema es que la cura se estancó ahí, que fue mucho tiempo. Claro, claro. Si no fuera porque es un niño francés, diríamos que le decía cortala con esa posición, cortala con eso, cortala Tal cual. Digo, también. Sí, realmente. Me pareció, sí, yo me acuerdo además, Ludmila, del caso de Monribot, que tiene algo en común, no es, yo estoy de acuerdo con Ana Ruth que este es un pequeño obsesivo, con mucho talento. Monribot tenía más dificultades, digamos, ¿no? Tenía dificultades más histéricas, por así decirlo. Pero bueno, es muy interesante cómo trabaja el caso, cómo trabajó su propio caso y cómo trabaja este otro caso que es distinto de él, porque hasta recuerdo un recuerdo infantil de él, ¿no? O sea, tengo muy presente cómo él tuvo que armar a la escuela como una mujer porque no podía hacerlo de otra manera, ¿no? El caso de él es un caso muy rico, y es bueno porque él evidentemente también tiene mucho talento, el analista. Tal cual. En la línea de pensarlo como un obsesivo, hay una pregunta de Noelia Garacino en el chat,
Dice, muy buena la presentación. ¿Se puede pensar la privación oral como el mecanismo de anulación del obsesivo? Te niega la presencia de la madre en el pensamiento mediante el castigo. Podría ser, podría ser. Sí. A mí me parece que ha sido una conversación excelente, porque además, todo lo que subrayó Ana Ruth va directo a lo que hemos insistido otras veces, pero quizás con no tanta claridad, porque hoy trabajamos el tema del niño, en que analizar a un niño no implica saber que el niño tiene la misma responsabilidad de goce que el adulto, ¿no? Y que eso es bastante rechazado por los analistas de niños, les cuesta bastante, se enojan más con la madre, con el padre, y les cuesta bastante hacer al niño responsable. En esta época en que los padres tampoco hacen al niño responsable, esto cunde, trae más esto, lo que Ana decía, ¿no? Más enloquecimiento. Más enloquecimiento y más producción de estos niños eternos. Tal cual. Y niños los que, perversos polimorfos eternos. Esos. Niños que, como ya decía Lacan, además de todo lo que dijimos de la época, cada vez más están en el lugar de constituir, de sostener a la familia, ¿no? Sí. De ser quienes hacen existir a la familia. Tal cual. Sí. Porque si los padres no son responsables de su propio goce. Claro, el niño al cual le quieren dar una gran libertad, en realidad es una enorme responsabilidad. Terrible. En nuestro tiempo más terrible. Que nunca, porque tienen que decidir todo. Todo. Cuándo se destetan, cuándo dejan el hecho conyugal y hasta qué sexo tienen. Tal cual, todo. Y eso es libertad, es toda otra cuestión, ¿no? Bueno, Lacan critica la idea de libertad justamente en la locución sobre la psicosis en el niño. Pero también lo critican acerca de la causalidad psíquica del año 48. Por eso y en ambos lados la pone del lado de la locura. Tal cual, la libertad deja al ser hablante del lado de la locura. Claro. Porque con esto, en la línea, perdón, Pablo, en la línea del último Lacan, recordemos que él decía que el ser hablante solo puede elegir, que es lo que Miller trajo ahora como tema para el próximo congreso, ser hablante solo puede elegir entre locura o debilidad mental. Y la debilidad mental supone la alienación al otro. Eso es la debilidad mental, estar alienado al otro del lenguaje. Entonces, el problema es que esta supuesta libertad enloquece a los niños. Gabriela Dubech quería agregar algo más. ¿Se puede desmutear? ¿Ahí? Sí. Ahí. Bueno, sí, esto que dijo Mónica y Ludmila, que lo relacionó con el pase del propio analista, ¿no? O sea, con la situación en que él estaba en su escritura cuando escribe este caso. Qué interesante eso que has dicho, Ludmila. Esto del analista de ir a control porque algo él siente que está trabando desde él el avance del caso, digamos, el avance del propio niño, ¿verdad? Haciéndose un poco cómplice de esta manifestación, vos dijiste tipo acting, ¿no, Ana Ruth? Sí, de ese juego con la sierra, más que un juego elaborativo, podríamos decir mítico, si lo comparamos con Juanito, es más bien un juego de acting, de sacar fuera, y no sé si lo pongo a consideración de ustedes, pero quizás lo que lo detenía ahí a Patrick Monribot, en ser testigo de esta escena, quizás tenía que ver con cierta vertiente también de que un niño que no comía, que estaba, ¿no?, privado, que se pone a actuar, de algún modo, un poco nos fascina, ¿no? Se pone en movimiento. Podemos engañarnos que ese movimiento del niño es ese, digamos, en sí mismo un avance, pero me parece que él, al ir a control, se da cuenta que él puede estar cayendo en un autoengaño imaginario, podríamos decir. Por eso insisto en lo de exigir el síntoma como una
digamos, en su raíz más simbólica, ¿no? Donde además el era un niño juego- Real. Era un juego que incluía Real. al analista. Me parece que Ujú. ahí uno puede caer en la confusión de, me está metiendo en la serie, quiere matar al padre, me quiere matar a mí. Me Bueno, quiere que meter en juegue el ahí. frasquito y ponerme en la heladera, etcétera, pero no. Eso Sí, no va a sí. alcanzar nunca. No. Y él saca su sierra simbólica cuando corta la sesión, digamos, ¿no? Tal cual. Ese es el verdadero corte que había que hacer. Claro. Sí. Muy interesante Bueno. porque dio lugar a muchas cosas, ¿no? Al niño en la época, a la posición del analista. Me parece que son cosas muy importantes para nuestro tiempo. Sí. Y que vamos a retomar en el segundo cuatrimestre. Un poco casualmente, me doy cuenta ahora. Pero no debe ser tan casualmente. No, ya a esta No debe altura ser no, tan Mónica. casualmente. Realmente no. Bueno, entonces muchas gracias a Ana por el excelente comentario, gracias a Ludmila por la excelente presentación, a la conversación de todos. Nos vemos el 1 de agosto retomando el seminario. Gracias. Hasta la próxima y buenas vacaciones. Chao. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias por la invitación.